nos vamos con este viernes 13, hoy viernes Viernes 13, 13. así es, este número que genera tanta especulación, ¿no? O sea, tanto revolú alrededor y que colectivamente es una fecha que la gente le tiene respetico, susto, porque realmente han pasado muchas cosas en Claro. viernes 13, ¿no? Entonces, fíjate que no sabemos si las cosas han pasado porque como colectivo nos fijamos en eso y le ponemos esta percepción adversa, porque fíjate, vamos a dividirlo. El trece es un número que tiene que ver con varios factores así en la historia. Primero es la carta de la muerte, el arcano de la muerte. Recuerden que la muerte son cambios radicales de Exacto, estado, de exacto. situación, y son cambios que en muchas ocasiones son para mejorar, no Son necesariamente. buenos. Nosotras cuando hacemos esta lectura, el 13, ¿cierto? El arcano 13 realmente trae cambios, es cambios, ¿no? Exactamente, cambios radicales, radicales. Yo me acuerdo que a mí me salía la carta del arcano de la muerte cuando me leía el tarot, cuando todavía vivía en Puerto Rico. Y yo decía, un cambio radical en mi vida, pero ¿qué cambio si yo voy a seguir haciendo lo mismo? Si a mí me encanta lo que hago, ¿cuál será el cambio radical? Bienvenidos los cambios, pero radical. Pues terminé viviendo en Colombia y ahora en cualquier lugar del mundo, pero maravilloso porque fue un cambio hermoso. La verdad que me reconcilié con mi país, con mi gente, entendí lo hermoso que es este lugar. Han pasado cosas maravillosas durante mi permanencia aquí. O sea que eso que fue un cambio, efectivamente, porque fue de la noche a la mañana hacer ese cambio. Sin embargo, ¡buah!, trajo una cantidad de regalos que para mí han sido, mejor dicho, yo los cuento y los cuento y los cuento y son muchos, Sí, de así manera. es. Muchas El cosas 13, hermosas. Ale, la última cena, ¿no? Los 13 siempre dice que Los cuando hay 12 apóstoles y que sí, 13. cuando hay 13 sentados en una mesa, uno muere, ¿no? Ese es como, Eso la es. gente siempre, ay no, somos 13, somos 13. O sea, Invitemos a alguien o invitemos váyase a a alguien alguien. más exactamente. O alguien se va o viene alguien, pero definitivamente 13 no se pueden quedar. Y también en la mitología nórdica, también, dentro de los dioses nórdicos, en el Vala, que es como el cielo El de los cielo. nórdicos, exactamente, el dios del engaño llegó a una cena donde estaban los 12 dioses y engañó a uno de los hermanos para que matara al rey de la luz. Imagínate, o sea, esto es también otra mesa con 13 personas. Los edificios en Estados Unidos, muchos edificios, No hoteles no tiene tienen piso piso 13 y los aviones no tienen fila 13. O sea, realmente aquí es muy marcado, pero fíjate que hay como esta dualidad entre el viernes 13 y el martes 13, ¿no? sí, Como que sí. no hace identificado plenamente el Sí, día, ¿no? porque el viernes es el día de Venus, pero cosas que han pasado el viernes 13, por ejemplo, Jesús murió un viernes, ¿cierto? O sea, la muerte de Jesús fue un viernes. La famosa evento de lo que se llama los Reyes Malditos, que es cuando el rey Felipe IV de Francia hace un edicto para que los templarios sean ejecutados, apresados, torturados. Fue un viernes 13, Y sabes que exactamente. un evento grande, el de los Andes, ¿no? El del accidente de Ah, ujú. uruguayos en los Los Andes, jugadores de rugby de... Sí, jugadores, aquello que hay una película y todo, esto también ocurrió un viernes 13, ¿no? Entonces, lo que decimos, hay muchas historias el Apolo alrededor. 13. El Apolo, famosísimo Apolo 13 también, ¿cierto? Pero Realmente, lo que dices es súper importante. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿por qué se da esto? ¿Por el viernes 13 o porque empezamos a darle colectivamente una connotación mala al viernes 13 y debido a esto hemos formado un egregor? exacto. Miremos la fuerza que tiene el pensamiento de cada uno. Imagínense unido colectivamente toda esta mente de todos formando un ser, ¿cierto? Un Exactamente, que tiene egregor. vida propia que se llama Viernes 13. Y como me Sí, decía mi hijo en una oportunidad que yo le preguntaba, bueno, pero ¿el café es bueno o el café es malo? En últimas, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Y él me decía,
qué estudio quieres que te averigüe en internet y te voy a encontrar? Seguramente si nos ponemos a buscar fechas donde cosas maravillosas hayan pasado un viernes Sí, 13, seguramente si pusiéramos la atención en eso, encontraríamos muchas cosas en donde el viernes 13 han pasado eventos fabulosos, pero que pasan desapercibidos. ¿Por qué? ¿Cierto? Y a ver ustedes, piensen ustedes en su vida, aquí los que nos escuchan y comparten con nosotros esta meditación, piensen en su vida, traten de ver su agenda, traten de ver los últimos viernes 13, a ver qué ha pasado en su vida, porque podemos como también empezar a cambiar esa percepción, o sea, ¿por qué el viernes importante. 13 negativo y fatídico? O sea, ¿por qué no empezamos a darle la vuelta, ¿cierto? A ese viernes 13, porque el viernes es el día de Venus, el planeta del Del amor. amor, y ya les decíamos, 13 es el arcano de la muerte y hay cambios radicales, Cambio. hay divorcios que después de caer la persona pues derrotada, rehace su vida y vive vida plena y feliz, personas lanzadas de su trabajo que después se vuelven empresarios, o Sí. sea, situaciones de cambio radical inesperada en la gente que hacen que la gente florezca, o sea, porque lo Sí. enfrentan. Enfermedades donde se le ha dado a la gente tiempo de vida, o una semana, 15 días, la persona se recupera, renace y hace una Y vida, pero hay florece, gente pero fíjate que todo eso es percepción. Tú podrías estar diciendo, "Ay, me fui de Puerto Rico y fue lo lamentándote peor, y el quedarme resto de la llorando, vida y quedarte exactamente. ahí como, no, desde que me fui de Puerto Rico. Fíjate que todo es percepción y lo que nosotros, la acción que nosotros emprendamos es lo que marca. A mí me gustó tanto algo que en estos días leí que es, ¿qué tal si empezamos, en vez de pensar que el pasado estaba era el libre albedrío del pasado y entonces nos latigamos por lo que pasó y el futuro es el destino? ¿Qué tal si empezamos a pensar que el pasado fue destino, ya ni modo y estaba escrito, y el futuro es el libre albedrío y empezamos a decidirlo? Exactamente, o sea, sí, el cambio de percepción es importante. Fíjate que las cosas, los malos augurios en una cultura son buenos augurios en otra. Los símbolos adversos y fatídicos en una cultura, por ejemplo, el cristianismo, la serpiente es un muy mal símbolo, ¿cierto? Sí, Y sí, para sí. el hinduismo, la serpiente es la madre Kundalini, o sea, es una energía que es la que nos lleva hacia el gozo y hacia el despertar, o sea, que cada Que cultura, hay que una rescatar, planta, ¿no? Además, la serpiente, hay que ah, rescatarla de sí, esto. exactamente. Hay muchos símbolos que, fíjate, el azufre, por ejemplo, el azufre, dicen que es el olor del demonio y que el demonio huele a azufre, y resulta que parte de la piedra filosofal está compuesta por azufre, sal y mercurio, o sea, el azufre es uno de los elementos, o sea, que Que lleva forman la parte de la transmutación. transmutación del plomo en oro, o sea, que hay una cantidad de simbologías que están dadas desde el miedo, desde el no conocimiento, desde el pasó algo y entonces conectamos la energía con eso. Sí, pasó algo, y no decimos que, que solo han pasado, han sido eventos fortuitos, efectivamente, que han pasado, no los desconocemos, pero seguramente si hiciéramos una búsqueda de sucesos auspiciosos un viernes 13, a lo mejor encontraríamos también muchos eventos que han ocurrido en nuestra propia vida y en la humanidad un viernes 13, pero a los que no les hemos puesto atención. ¿Por qué? Porque nuestra percepción está puesta en lo fatídico del viernes 13. ¿Mm? Así es, Y y el es bien martes 13, que es importante otro, son que dos también, combinaciones, sí. y bueno, Hollywood se ha encargado también de Ah, poner sí, esta fecha sí, nos como muy falta. mala, ¿no? Pero súper importante lo que dices, empezar a cambiar la connotación, porque si nosotros entramos en esta línea de que solo nos pasan cosas maravillosas, no deberíamos, ¿no? Poner como este miedo, nada que nos genere miedo, angustia, dolor, porque genera una expectativa y eso es como una profecía autocumplida, ¿cierto? Entonces, empecemos a no meternos como en esas líneas de miedo
y donde sintamos miedo, tratemos de transformar esa emoción y de ver de dónde proviene, ¿no? Todo esto viene mucho de los medios de audiovisuales que desde comunicación. pequeñitos nos han llenado de todas estas imágenes. Entonces, limpiarnos de eso, ¿no? Sí, hay mucha publicidad siempre ante los eventos negativos y fortuitos, por eso el miedo del planeta sigue creciendo, ¿cierto? Y el miedo tiene que ver con la separatividad, que ese será otro tema que veremos en otro momento, porque el miedo es el que hace que sintamos que otro puede tener lo que a mí me corresponde, que otro me pueda quitar, que el otro quiere lo mío, que el otro, ¿cierto? O que me ponga atención sobre esas cosas. Entonces la gente diría, bueno, y el Apolo 13, bueno, y eso, y eso. Claro, si nosotros tenemos la atención allí y si hacemos algo con la perspectiva de que va a pasar algo, es como la gente cuando dice, yo sabía que me iban a robar el carro y es que yo tenía un mal presentimiento. Sí, lo dejé fuera de un parqueadero, se me olvidó mirar si estaba el seguro, lo dejé en un lugar que no era seguro. O sea, lo que tú dices de la profecía autocumplida, o sea, nosotros nos encargamos con nuestros actos de ir en una dirección hacia esa profecía, o sea, para cumplirla y después decir, yo sabía que esto Claro. me iba a pasar, ¿cierto? O sea, y hay muchas, digamos, facetas y sería bueno observarnos, ¿no? En nuestra vida. O sea, qué tantos malos augurios, qué tantos temores de estas cosas negativas, los gatos negros, pasar por debajo de una escalera, Por hacer esto, ejemplo, mirar lo otro, las mariposas de tal o cual forma, las plantas de eso no se tienen en casa, este tipo de que es malísimo tener esto. Y si nos metemos a internet vamos a encontrar así de información donde dice, cuidado, tienes esto, cuidado, tienes lo otro. Y yo digo, pues, yo he tenido cosas de mar en mi casa siempre, porque me han encantado los acuarios, ¿cierto? Y la verdad que yo me considero una persona de muy buena suerte. Y he tenido muchas cosas que dentro de ciertas culturas podrían ser negativas. No, o sea, nosotros le damos el poder. ¿A qué le estamos dando poder? ¿Cierto? exactamente. Ujú. Eso es lo importante. Nosotros damos el poder. ¿A qué le entregas el poder? Porque el poder realmente está dentro de nosotros y no tenemos que entregárselo a nadie, a nada, ¿cierto? Sino a nuestra divinidad y a nuestro ser superior. Entonces, vamos a repetir el Mula Mantra para sintonizarnos con esa frecuencia de nuestra divinidad.